Hoy mi confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Pucallpa, 23 de agosto del 2005. Un vuelo, el 204 del 25 de agosto de 2005, en el cual una aerolínea estatal llamada TANS Perú se estrelló en Pucallpa. Y no era la primera vez que se había estrellado. En su historial, esta empresa de creación estatal tuvo 160 fallecidos. La historia de esta aerolínea remonta de 1963, cuando en esa época el servicio aéreo de la Fuerza Aérea llevaba mercaderías a diferentes partes de Perú sin operar como un operador comercial. O sea, era una simple aerolínea que tenía servicios de ayuda a lugares donde no llegaba la aviación civil. Y bueno, se le ocurrió en ese tiempo al gobierno de ese entonces, estamos hablando ya en 1900, en la década del 90 precisamente, donde el gobierno autoriza por medio de una ley para que esta aerolínea, estamos hablando del año 98, más o menos, 98-99, época de Fujimori, o sea que Fujimori no tenía nada de liberal ahí, y autoriza para que vuele como una aviación comercial, es decir, que vuele como las empresas privadas y que lo iba a operar la Fuerza Aérea del Perú. Así que estamos hablando de una aerolínea con todas las características de lo que ahora en estos momentos la comisión del Congreso que está impulsando esta creación de esta aerolínea, lo mismo en los términos siguientes. Se decía en 1999, como ahora en este proyecto de ley del congresista Luis Simeón de Acción Popular, que debía cubrir rutas que la aviación comercial no estaba en capacidad de hacer.
por el principio de subsidiariedad del artículo 59 y 60, le da autorización al gobierno de crear una aerolínea estatal siempre que se cumplan tres requisitos. La primera es que no haya ni una empresa privada en el mercado, cosa que el gobierno entra sin competir. Segundo, que sea de manifiesta conveniencia nacional, o sea, que haya una especie de consenso de todas las personas que hablan, conversan en el almuerzo, en la noche, en la televisión, en la radio, todos están conversando de que hay que crearse o la necesidad de tener una aerolínea estatal. Y tres, se tiene que crear por ley. O sea, son los tres requisitos para que pueda una empresa estatal funcionar. ¿Cuál de esas tres creen ustedes que es la que no va? En nuestro concepto, la primerita, porque dice, siempre que no haya una empresa privada operando en el mercado, entonces tú tomas el principio de subsidiariedad, que es un principio social cristiano, y luego con ese argumento de que no existe, pones una empresa estatal. Ahora, pregunta, ¿acaso no hay empresas estatales en esto, perdón, empresas privadas que hagan rutas comerciales? Tal vez digan, no, es que no se trata que existan empresas privadas, lo que no existe en determinadas rutas. Ah, entonces eso ya es una interpretación. Lo que sí sabemos nosotros, los liberales clásicos, es que para que exista una empresa privada tiene que haber necesidad. Y para que haya necesidad tiene que haber, de hecho, capacidad de comprar pasajes aéreos. De repente a cualquier persona se le puede ocurrir decir, bueno, en estos momentos no hay un satélite peruano. Y no porque no exista una empresa privada peruana que construya satélites peruanos, el gobierno se tiene que embarcar en un proyecto millonario para impulsar la creación de un satélite peruano porque hay pocas personas que se le ha ocurrido, pero que esas pocas personas, por su capacidad económica, no pueden pagar ese satélite. Entonces hay una desvirtuación para lo que fue creado el Estado. El Estado fue creado por tres propósitos: seguridad, justicia y obras públicas. O sea, ontológicamente hablando, para un poco hablar de forma academicista, para mis amigos que no son académicos, ontológicamente es una disciplina dentro de la filosofía que se trata del ser. Y cuando dice ser, significa ¿qué es el Estado? En esencia, ¿qué es? Es una entidad política. Como política usa lo que se llama el presupuesto, la burocracia y la fuerza. Entonces, ontológicamente hablando, o hablando así, ¿qué es en realidad el Estado? Es una entidad que solamente sirve para seguridad, justicia y algunas carreteras y obras. ¿Qué significa eso? Si tú lo llevas al plano de la aerolínea comercial, significa que no está y no está en su ser crear, administrar, movilizar recursos para crear, para administrar, gerenciar empresas de aerolíneas de este calibre. Entonces, ¿qué evidencias respecto a esto se puede presentar? Lo siguiente, ustedes han visto en las imágenes la desgracia. Resulta que esta desgracia en el cual fallecieron 40 personas en el año 2005 y en el vuelo 222 del año 2003 fallecieron 46 y ningún sobreviviente, viene de una serie de eventos, se llama incidentes aéreos o eventos aéreos, que en la Comisión de Transportes por el año 2006, en el cual retiraron del mercado a TANS, que era la empresa estatal operado por la Fuerza Aérea. Fíjense, la Fuerza Aérea, todo el mundo dirá, ah, sí, la Fuerza Aérea puede pilotear aviones de guerra, puede hacerlo en el campo civil. Eso es falso. No puede porque su propia ontología, es decir, su propio ser, no está para dirigir empresas privadas civiles porque no es lo mismo lo civil que lo militar. Entonces, se le pidió al director general, los especialistas en aeronáutica civil, que explique cuál es esa capacidad operativa que tiene esta entidad llamada TANS como para que se retire del mercado.
En su presentación en esta comisión, señaló una serie de 9 eventos, o sea, 9 incidentes aéreos de este tipo. El 28 de agosto, o sea, en 4 meses previo al desastre, a esta tragedia aérea, dice que ya el 28 de agosto tuvieron que aterrizar de emergencia porque tuvieron problema de válvulas de arranque con el motor número 1. En septiembre del 2005 hubo un error en uno de los instrumentos. Tuvieron que retornar al aeropuerto de origen. También tenían fallas en el indicador del generador de la turbina. Un cuarto incidente el 4 de noviembre fue porque pusieron en riesgo a la tripulación y a los pasajeros porque no hicieron caso a la torre aérea para que no aterrizaran en Cusco y a esta tripulación se le suspendió. El 9 de noviembre también hubo otro incidente por el cual no pudo aterrizar en Lima una de estas empresas del Estado porque el tren de aterrizaje no estaba asegurado. Después, el 15 de diciembre, al despegar del Cusco, hubo una falla en el motor número 2. Después, el personal, la tripulación, incumplió la orden, incumplió la autorización, porque todo control de radar le da el permiso para que pueda aterrizar, lo incumplió y aterrizó. Por tanto, se tuvo que suspender a esta tripulación. Entonces, en cuatro meses hubo estos 9 incidentes. Señor director, por favor, páseme la tabla donde figura el FODA, o sea, lo que hay un estudio que se hizo en la Universidad de San Marcos, que lo hizo un alférez de la Fuerza Aérea, en el cual muestra las debilidades de esta empresa de transporte aéreo nacional de la selva. Así se autodenominó para desviar la atención seguramente y nadie diga que eso es de la Fuerza Aérea, porque nadie se subiría. Sale estas debilidades. Poca experiencia en el campo comercial. Del año 99 tenía poca experiencia. Una cosa es llevar por motivos militares y otro es por motivos de rutas comerciales. Segundo, disponibilidad limitada de aerolíneas. Solamente tenían tres Boeing, de los cuales quedó uno y las otras dos se malograron. Fíjense la capacidad que tenía. Después, no tenía capacidad de atender rutas al extranjero. Disponibilidad de recursos escasa para realizar grandes inversiones, porque no es una empresa privada que asume con su propio capital. Tenía que pedirle al gobierno una serie de financiamientos vía impuestos para que funcione. La calidad del servicio de las personas a su consideración, insatisfechos. Tecnología insuficiente para operar las naves. Y hay este punto, la 9, que es importante. Alta rotación de personal. ¿Qué quiere decir alta rotación de personal? Señor director, hay una página del Congreso donde hay una declaración que hace, creo que el gerente general de TANS, donde está subrayado en azulito, donde dice lo siguiente: ¿por qué tanta rotación de pilotos que salen del aeropuerto y se van a la Fuerza Aérea? Y dijo que lo hacían con motivos de entrenamiento. O sea, para ellos, TANS era una aerolínea que le servía como entrenamiento para los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. Esto es gravísimo. Si esto es lo que hace el Estado con las vidas de las personas, es decir, por consideraciones estratégicas de una aerolínea que estaba vinculada a la Fuerza Aérea, toma de esa manera y con esa ligereza sus criterios de asignar personal, entonces estamos en un grave riesgo cuando esto ni siquiera pasa por un control previo, y esto es lo que nos dice la evidencia, que no hay dentro del ser del Estado una capacidad de respuesta para que pueda atender decorosamente, eficientemente y eficazmente las operaciones de una
aerolínea estatal. Esto que estoy revelando, que esto ya ha sido hace muchos años atrás, originó que se clausurara, que se cerrara una empresa estatal, porque murieron 160 personas. ¿Qué quieren? ¿Están jugando ustedes, los congresistas de esta Comisión de Transporte, con la vida humana de la gente? ¿Qué quieren? ¿Que sigan muriendo más gente? O sea, ahora dicen que va a ser con capital de no sé cuántos millones de dólares. O sea, no les interesa que falten camas en los hospitales. Les interesa que haya una aerolínea estatal. ¿Dónde están estos señores del Congreso? ¿Dónde están sentados? En qué planeta viven estos señores? ¿Qué pasa con estos congresistas? Se han olvidado de su rol responsable que tienen. Vamos a pasar una gráfica de cómo ha sido la situación económica de una empresa controlada por el Estado, o sea, creada por el Estado. Fíjense las pérdidas millonarias que ocurren desde el año 1999, en que empiezan sus operaciones como línea aérea, donde empieza a perder a niveles que llegan incluso hasta los 25 millones de soles. La directora ejecutiva en ese momento, antes de cerrar la empresa, decía que el patrimonio de esta empresa estatal estuvo en negativo, con menos 11 millones de dólares. O sea, no tenía para financiar si es que no tenía posibilidades de seguir operando con su propio capital. Estaba en negativo. Operativamente hablando, le faltaba liquidez para financiar 1.6 millones de dólares. El monto de sus pasivos eran aproximadamente 17 millones de dólares. ¿Y saben con quién se había endeudado principalmente? Con Petroperú. O sea, no le alcanzaba porque con las tarifas que cobraba, esas tarifas que quieren inventar ahora para que las personas puedan comprar un pasaje, no les llegaba, no les completaba la cantidad como para pagar siquiera el combustible que le fiaba Petroperú a TANS. Además, como no podía pagarle, tuvo que cobrarse una carta fianza que está en poder ahorita de FONAFE, bueno, en ese tiempo en FONAFE, por lo cual con eso se ejecutaba la garantía de que tenía que pagarle TANS a Petroperú. Ahora, no solamente, fíjense, esta aerolínea estatal, que así va a ser con la que viene, porque es normal que ocurra eso, porque recuerden, el Estado es una entidad política y para operar una aeronave comercial debe responder a criterios de eficiencia y eficacia que solamente lo pueden tener los privados. Una cosa es lo privado económico y otra cosa es lo político que tiene que ver con seguridad y justicia. O sea, no es mercado, señores. El que está en la política no está haciendo mercado, está haciendo política. Tratar de conciliar los intereses para un bien común. Entonces, cuando estas empresas empiezan a estar operadas por el Estado, ¿qué resulta? Resulta que tienen deudas hasta inclusive con los trabajadores a los cuales les paga porque terminó debiéndole 3 millones de dólares. Deudas laborales. Además, si tuviera que reflotarse esta empresa, ¿no?, tendría que necesitar 6 millones de dólares. ¿Y esto dónde cree que sale? De los dineros, de los bolsillos de cada uno. O sea, cuando proponen el principio de subsidiariedad, cuando proponen esa fórmula mágica del principio de subsidiariedad que viene de la doctrina social de la Iglesia, que es un invento medio extraño, porque no se quieren ni pelear con el capitalismo ni con el comunismo, dice que cuando el gobierno no puede, cuando el sector privado no puede conseguir algo, lo tiene que hacer el gobierno. Ese es el principio de suplemento o subsidiariedad. Pero ¿cómo creen ustedes que van a lograr hacer subsidiariedad? Es decir, crear una aerolínea estatal porque la aerolínea privada no llega a determinados rincones del país. Lo hace con el dinero justamente que le quitan al pobre para hacer funcionar esta aerolínea estatal. Entonces, ¿cómo pretenden ayudar al pobre que dice que no le llega a la aerolínea privada si le van a quitar de su propio bolsillo para poner la aerolínea estatal? ¿Cuál es la ayuda ahí? Eso se llama suma cero, que para poner una aerolínea estatal le tengo que quitar a la persona que se va a beneficiar de la aerolínea estatal. ¿A través de qué? A través de impuestos. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Y el último criterio económico
para cerrar este tema, es lo que dice Mises. No vamos a juzgar las buenas intenciones que pueda tener el gobierno o este señor Luis Simeón con respecto a darle aerolíneas a las personas que no pueden pagar y que no llegan tampoco las aerolíneas a ese lugar. Acá el tema es si lo que se proponen lo consiguen. O sea, crear la aerolínea estatal consigue sus objetivos deseados, es decir, con buenas tarifas, que esté al alcance de los más pobres y que tengan aerolíneas que lo lleve de un lugar a otro. ¿Consigue eso? Por lo que se ve hasta ahora, si lo consigue va a ser con estos costos altos en tragedias humanas. O sea, en balance, si ponen a trabajar a esta aerolínea estatal, uno de los riesgos más grandes que tiene es que no tengan la capacidad operativa para poder seguir financiando una aerolínea estatal que le permita cubrir sin necesidad de que entre en pérdidas, porque estas aerolíneas entran en pérdida y encima mata gente. Entonces, eso era lo que quería decirles a ustedes y nos despedimos. Ya saben, todos los días a las 7 de la noche aquí en el canal del Partido de Evolución con el programa de Evolución Responde. Nos vemos. Que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular.